Bueno, nuestro deseo es que estemos siendo edificados a través de la palabra, que estemos disfrutando este tiempo y estemos aprendiendo acerca de este tema del cuidado del alma. Yo creo que muchos de ustedes, por la experiencia que el Señor nos ha permitido vivir, no hemos escuchado acerca del concepto del cuidado del alma realmente. En nuestro ámbito hispano es casi que algo completamente nuevo. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero cuando nos hablan acerca del cuidado del alma, nosotros como que suena interesante, suena un tema muy apasionante, pero tal vez no lo he escuchado antes. Y yo quiero que nosotros meditemos en esta realidad, porque en realidad, aunque el cuidado del alma es una doctrina que está arraigada en las Escrituras, es un tema que es definitivamente muy nuevo para nosotros, pero es fundamental, porque precisamente tiene que ver con la vida práctica de nosotros como creyentes. El creyente, hermanos, debe vivir una vida con una conciencia genuina delante de Dios, sin hipocresía, anhelando ir bajo la autoridad de Dios. Por eso el cuidado del alma es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Así como estábamos escuchando ahorita las plenarias, ¿no es cierto?, acerca de cómo Dios cuida, y para Dios es importante el cuerpo, pero cómo para Dios es importante el alma de sus hijos. Y yo quiero que tengamos esto en mente, porque precisamente la conferencia se llama El cuidado del alma, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama este taller, hermanos? Los ídolos del corazón. Amén. Los ídolos del corazón. Si nosotros pensamos que debemos vivir una vida sincera, genuina, delante de Dios, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos vivir esa vida bajo la presencia de Dios a diario? ¿Cómo creen ustedes? La palabra de Dios, principalmente. Los 66 libros inspirados por Dios, de principio a fin, de pasta a pasta, los necesitamos. Porque es allí donde está contenida absolutamente todo, como lo hemos venido aprendiendo, todo lo que tiene que ver con el cuidado del hombre, del corazón, de nosotros. Y quisiera leerles una cita de Martín Lutero. Martín Lutero decía: vivir una vida delante del rostro de Dios es examinar todos nuestros pensamientos y actuar delante de Dios. O sea que lo que nosotros vamos a hacer hoy acá es examinar nuestros pensamientos, nuestro actuar delante de Dios. Eso es lo que vamos a hacer aquí nosotros en este grupo. Entonces, cuando hablamos del cuidado del alma, nosotros debemos tener en cuenta algo que es fundamental para la vida cristiana, y es vivir una vida delante de Dios. No puede ser diferente a vivir una vida delante de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? O sea, mi vida delante de los hombres no puede ser diferente a mi vida delante de Dios. Nosotros sabemos que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, pero pregúntense ustedes, ¿ustedes creen que el hombre puede ser burlado y engañado? ¿Puedo yo llevar una doble vida? Claro que sí. Por eso, precisamente, el taller que nosotros vamos a estudiar el día de hoy se llama Los ídolos del corazón. Y estaba estudiando acerca del tema. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con un hermano bastante entrado en años, él, muchos años en su vida de fe, y le compartí algo del tema.
Él me preguntó, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va el ministerio? Le comenté, no, por la gracia del Señor, voy a ir a enseñar a los hermanos en el Valle Central y vamos a hablar acerca de este tema, los ídolos del corazón. Y me dijo algo que me dejó meditando. Me dijo, hermano, jamás había escuchado acerca de un tema tan profundo en mi vida cristiana como los ídolos del corazón. Y es un hermano entrado en años, lleva muchos años en su vida de fe, un hombre fiel, pero nunca había escuchado acerca de los ídolos del corazón. Entonces la idea hoy es que después de terminar este taller, todos podamos salir de acá no teniendo en mente un nuevo tema, algo nuevo. No sé si a ustedes les ha pasado, que uno muchas veces va a estudiar la palabra de Dios y uno como que está deseoso de, bueno, pero ¿qué nuevo me dice? ¿Sí? Y efectivamente la palabra del Señor constantemente nos está hablando. Pero más que tener un tema nuevo, es cómo nos examinamos en nuestra vida práctica delante de Dios, bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo. Entonces yo quiero que ese sea como el objetivo por el cual nosotros estamos acá, escuchando acerca de los ídolos del corazón. Y este mensaje yo lo he titulado, Tu enemigo más cercano. Tu enemigo más cercano. Y la manera en la que vamos a desarrollar el taller, para que sea muy práctico y aplicativo, es respondiendo 4 preguntas. 4 preguntas esenciales para todos nosotros. ¿Para qué? Para abandonar los ídolos de tu corazón. Vamos a responder bíblicamente 4 preguntas esenciales para abandonar los ídolos del corazón. ¿Ustedes por qué creen que el taller se llama, o el título que le puse al taller es Tu enemigo más cercano? ¿Por qué creen? Por nosotros mismos. Porque podemos estar aquí sentados ahorita en este momento y podemos estar pensando, no, yo creo que yo no tengo ningún ídolo en mi corazón. Yo creo que no. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice aquí el hermano. Pero lo importante no es lo que yo diga, lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Y es ahí donde yo quiero que estemos muy, muy concentrados. Entonces, 4 preguntas esenciales para abandonar los ídolos de tu corazón. O sea, partimos de un principio presuposicional. ¿Cuál es? Todos tenemos ídolos en nuestro corazón. Por eso las 4 preguntas son cómo nosotros las respondemos para abandonar esos ídolos. La pregunta no es si tenemos un ídolo o no, sino cómo los vamos a abandonar para la gloria de Dios. La primera pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La segunda es, ¿qué es un ídolo? La tercera, ¿cuáles son tus ídolos? Y la cuarta es, ¿cuál es la solución? Vamos a estudiar y leer varios textos bíblicos para el desarrollo del taller. Yo recomiendo que tomen nota. Es bueno que tomemos nota. Sin embargo, posiblemente estas sesiones van a estar grabadas y ustedes van a poder volverlas a escuchar. Pero vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Y para ello, quiero que vayamos a un texto en el libro de Éxodo. Vamos a Éxodo 20. Voy a leer de la Biblia Reina Valera, Éxodo 20. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Si tienen sus Biblias ahí conmigo, pueden seguir la lectura. En Éxodo 20, el versículo 1 dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3: No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por la unidad que tú permites que tengamos para venir, Señor, delante de ti, ante todo con un corazón humilde y una mente dispuesta a derribar los argumentos que se han levantado en contra de tu palabra. En esta mañana, Señor, nuestro anhelo y nuestro deseo es que podamos entender y corregir desde el punto de vista bíblico la manera en la que nosotros vivimos, derribando, Señor, estos ídolos que hemos levantado delante de ti. En el poderoso nombre de Jesús te pedimos que nos ilumines, nos instruyas, nos edifiques para tu gloria y honra. Hermanos, leyendo estos 5 versículos, quisiera llamar la atención de todos nosotros diciendo por qué el cuidado del alma o el cuidado del corazón es de poco interés. ¿Por qué creen ustedes que es de poco interés para las personas? Porque todos nosotros, sin muchas veces desearlo, ojo con esto, hemos sido o somos idólatras. Somos idólatras. Uno de los padres de la iglesia dijo, el principal crimen de la raza humana, la mayor culpa imputada al mundo, la causa principal de juicio es la idolatría. Para algunos de ustedes que han tenido de pronto la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, saben efectivamente que existían más de 600 leyes para los judíos, de diferente tipo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, yo leí en este momento una sección de la porción del libro de Éxodo que nos está hablando acerca de ¿qué? De los ídolos, ¿de qué más? De los mandamientos de la ley de Dios. Y está hablando específicamente de los 10 mandamientos. Todos sabemos que Dios, de manera soberana y mostrando su poder absoluto y autoridad, sacó al pueblo de Israel, ¿de dónde? De la tierra de Egipto, donde duró por ¿cuántos años allí? Más de 400 años. Tuvieron que pasar más de 400 años allí en la tierra de Egipto, en esclavitud, en yugo, para que Dios los sacase de allí. Y lo hizo con mano poderosa, pero mostrando ante todo su fidelidad y su promesa al pueblo del pacto. Ahora, una de las razones por las cuales tenemos la ley, y cuando me refiero a la ley me estoy refiriendo precisamente a los 10 mandamientos, es porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Si nosotros no entendemos la ley, no podemos entender el pecado que está en nosotros. Dice precisamente ahí en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna persona, ningún ser humano que no rompa los mandamientos de la ley de Dios. No hay persona que no rompa los mandamientos de la ley de Dios. Un hebreo de hebreos como Pablo lo dice de manera certera y categórica. Porque hallo una ley que hay en mí, que queriendo hacer lo bueno, no lo hago, sino hago el mal que no quiero. Cuando el Señor, Dios, está hablando acá en el libro de Éxodo,
en el versículo 1 y 2, Él está haciendo referencia clara a esta realidad que está en el corazón del ser humano. Si ustedes leen ahí el versículo 1, dice claramente que Dios habló estas palabras. Y hay algo interesante cuando nosotros vamos al lenguaje original en el versículo 1, porque está refiriéndose, en el lenguaje original se está refiriendo a las 10 palabras para referirse a los 10 mandamientos. Dios los habló directamente, sin ningún tipo de intermediario. Dios, en el lenguaje original, Elohim, habló al pueblo y hace un pacto con ellos, dándole los 10 mandamientos. En el versículo 2 dice, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios les está recordando a ellos lo que Él hizo por ellos, sacarlos de la esclavitud en la que ellos se encontraban. ¿Por qué creen ustedes que para Dios era importante recordarles a ellos esto? Por la misma razón por la cual nosotros nos tenemos que recordar la palabra de Dios todos los días. Porque la necesitamos para vivir, para obedecerla, para practicarla. Porque Dios sabe el corazón duro de nosotros los hombres. Más adelante, si ustedes recuerdan, aquí leímos Éxodo, más adelante en Deuteronomio, Moisés tendría que recordárselo a la segunda generación de israelitas que entraron a la tierra prometida. Porque la primera generación, ¿qué? No entró. ¿Y por qué no entró? Por causa de su desobediencia. Por causa de su pecado. Y en el versículo 3, de la porción que estamos leyendo, nos aparece el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué dice el texto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento de la ley de Dios. La primera generación de israelitas no lo cumplió, al igual que la segunda generación cuando entró a la tierra prometida. El Señor les dijo, en Deuteronomio lo pueden leer ustedes, las bendiciones que iban a recibir por su obediencia. Y también les mencionó las maldiciones. Camino de bendición y camino de maldición, obediencia o desobediencia. La palabra del Señor se cumple de principio a fin. Lo que nos dice la narrativa de estos versículos, del 1 al 3, que hemos leído hasta el momento, aquí en Éxodo 20, es que nosotros somos creados para glorificar, para alabar, ¿a quién? A Dios. Por eso le está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo primero que hace el pueblo, ¿qué es? Desobedecer. Levantar otro Dios delante de Dios de manera deliberada e hipócrita. Porque cuando al pueblo le decían, le leían la ley, el pueblo decía amén. ¿Qué quiere decir qué? Así es. Amén. Como cuando nosotros estamos en la enseñanza y decimos amén, o cuando leemos la palabra de Dios y decimos amén, pero hacemos todo lo opuesto. Por eso el segundo mandamiento es parecido al primero. No tendrás o no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, no es absolutamente, desde ningún punto de vista, extraño para nosotros que los dos primeros mandamientos sean muy similares y tengan que ver ¿con qué? Con la idolatría. Con la idolatría.
En el Éxodo, el problema de la idolatría venía desde que los israelitas estaban en Egipto. Acuérdense cuando empezaron a renegar de Moisés y de Aarón y de que los sacó de la esclavitud y que ellos querían seguir allí porque se acostumbraron a vivir en la idolatría en la que vivía el pueblo egipcio. Y extrañaban la comida que les daban. La que perece, ¿no es cierto? Y tenían a Dios de día y de noche con ellos. Durante el desierto los cuidó, los preservó. Y aún así se quejaban. Una nación idólatra como la nación egipcia fue la que los israelitas se llevaron en su corazón cuando salieron de Egipto. Después de haber visto la mano poderosa de Dios sacándolos de la esclavitud. La pregunta que yo les haría a ustedes, mis hermanos, para todos nosotros, es: ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. El problema yace en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. Cristo Jesús nos ha librado de la esclavitud, de la idolatría, del pecado, pero nosotros queremos seguir ahí, queremos volver atrás. El problema yace allí, en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso Jesucristo, cuando se le revela a la mujer samaritana, nuestro Señor, ahí en Juan 4, en el versículo 23, le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Porque a su venida, Él sabía que iba a suceder lo opuesto. Iban a adorar lo que no conocían. Nosotros, hermanos, si recuerdan ese último versículo que leí, del versículo 23 del Evangelio de Juan, capítulo 4, nosotros somos adoradores por naturaleza. Esa es la realidad. Fuimos creados para ¿quién? A Dios. Fuimos creados para adorar a Dios. El problema es que nuestra fuente de adoración cambia y reemplazamos a Dios en nuestra adoración. Y al reemplazar a Dios en nuestra adoración, estamos siendo ¿qué? Idólatras. Idólatras. No te arrodillas a una imagen. No estás posiblemente rezándole a una virgencita, como lo hiciste en otro tiempo. Porque el creyente entiende que eso está mal. Ojo con esto, el creyente entiende el tema de la idolatría. Cuando usted está de pronto en una, llamémoslo, en una cultura diferente, va usted a otro país, como la India, como Tailandia, y usted ve toda esa cantidad de dioses paganos, usted entiende automáticamente y dice: esto es idolatría. Y usted como creyente posiblemente no está adorando ese tipo de imágenes. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú creas tu propio ídolo. Y lo anidas en tu mente y en tu corazón. Y empiezas a servirlo y a adorarlo. Y te cuesta reconocer que es un ídolo. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Quién de ustedes es hincha del fútbol? ¿A quién le gusta el fútbol? Hay muchos de nosotros que podemos dejar de hacer cualquier cosa por sentarnos 2 horas a ver un partido de fútbol. ¿Cierto? Y uno podría decir: no, pero pues eso no es pecado. No estoy queriendo decir que sea pecado. Pero te digo algo, tú puedes tener un ídolo en tu corazón, que puede ser el fútbol. Fui, trabajé todo el día, estuve muy cansado, y quiero dar estos ejemplos sencillos y prácticos, porque la idea del taller es que podamos entender cosas que nosotros hacemos, y muchas veces sin darnos cuenta, estamos levantando un pequeño ídolo.
Estuve en el trabajo, salí muy cansado. Voy a contarles una anécdota. El Señor nos permitió, junto con mi esposa, vivir muchos años en Australia. Y algo que a mí me causó mucho la curiosidad era que había muchos bottle shops, ventas de licor, haz de cuenta como las gasolineras, que son drive-thru. Y tú normalmente lo que veías ahí parqueados casi siempre, mucha camioneta, muchas utes, muchos vehículos de trabajo, digámoslo así. Y yo me di cuenta de esto y yo le decía a mi esposa, tan curioso que aquí la gente cómo compra el licor. Ya después, cuando el Señor me salvó y yo empecé a entender, una vez tuve la oportunidad de hablar con un plomero y él me decía, no, lo que sucede es que eso hace parte de nuestra cultura. Nosotros fuimos y yo fui y trabajé todo el día y cuando salgo de mi trabajo, yo paso por el bottle shop, me compro 2 canastas de cerveza, 2 cajas, las venden en caja, y ese es el premio que yo me doy después de haber trabajado todo el día. Entonces, obviamente, nosotros sabemos que aquí estoy hablando de personas inconversas, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos ir y trabajar todo el día, llegar a casa y decir, estoy cansado, me voy a acostar. Y no estar pendiente de tu esposa, no estar pendiente de tus hijos, no estar pendiente de las necesidades de tu hogar. Pero te estás dando un premio, porque ya fuiste y trabajaste todo el día. Tú puedes estar levantando ese pequeño ídolo. El sueño, que todos lo necesitamos, puede ser un ídolo para ti. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto que nosotros estamos tratando de hablar, tratando de explicar, la realidad es que Dios, desde que nos dio los mandamientos, nos mostró a nosotros nuestra incapacidad para cumplirlos. Creamos nuestro propio ídolo, lo cual es idolatría, y violamos la ley de Dios. Uno de los hermanos que habla mucho acerca de los ídolos del corazón es el hermano David Paulison. Y él decía lo siguiente, dice, la idolatría es el problema más frecuentemente tratado en las Escrituras, como lo vemos aquí en el libro de Levítico, en el libro de Génesis, en el libro de Deuteronomio, en Éxodo. La Escritura está llena, saturada de información acerca de la idolatría, y de esta realidad depende nuestra manera de vivir, de la comprensión de la idolatría. No es un tema del Antiguo Testamento, hermanos. Cuando nosotros hablamos muchas veces de la ley, o cuando nosotros hablamos de los mandamientos, muchas veces nosotros automáticamente cerramos nuestra mente y decimos, ya, eso es el pasado porque es el antiguo pacto. Pero no, hermanos, no es así. Porque la Biblia de principio a fin sigue siendo vigente, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y es útil, como lo leemos precisamente ahí en 2 de Timoteo. Es útil en todo tiempo, ¿cierto? Y absolutamente toda la palabra. Y quiero leer en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, en el versículo 21, él dice lo siguiente, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Podemos ver de manera bíblica que la primera pregunta esencial que debes responder para abandonar los ídolos de tu corazón es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la respuesta? La idolatría. La idolatría. El problema que está en nuestro corazón, en nuestra mente, es el mismo problema que ha estado a través de los siglos en la vida de las personas, como lo leímos acá precisamente al pueblo de Israel, la idolatría. Entonces tenemos la primera pregunta y su respuesta. Nosotros debemos examinarnos para poder abandonar ¿qué? La idolatría. Veamos la segunda pregunta que debes responder para abandonar los ídolos de tu corazón. Y es,
¿qué es un ídolo? Y voy a echar mano del texto que leí de Primera de Juan, capítulo 5. Porque Juan está diciendo, vamos a leerlo, vamos ahí a Primera de Juan, ahí casi al final de sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 5, es el último capítulo del libro. En el versículo 20 y 21 dice así. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El apóstol Juan escribe esta epístola para dar instrucciones doctrinales acerca de la necesidad de no alejarse de la verdad bíblica. Y está diciendo que la verdad está en Jesucristo. Era fundamental no dejarse engañar por los falsos maestros. Y este es uno de los temas primordiales que el apóstol Juan está tocando ahí precisamente en Primera de Juan. Los falsos maestros se habían levantado, adivinen de dónde. Dentro de la misma iglesia, dentro de los hermanos, se habían levantado los falsos maestros, los cuales estaban minando la enseñanza apostólica y por ende la enseñanza de Jesucristo y estaban llevando a muchos a seguir filosofías humanas, sutiles, que suenan bien al oído del hombre, pero están apartadas de la palabra de Dios. Muy diferente a hoy en día, ¿cierto? O al contrario, muy similar a lo que nosotros vivimos. Este corto versículo es importante porque precisamente estas ideas humanas, filosóficas y místicas son muy comunes en nuestro tiempo. ¿Y saben qué? En las iglesias, tristemente, las adoptamos de una manera muy fácil, porque no suenan bien. Suenan razonables. Así como estaban explicando el pastor Enrique, como nos explicó también el hermano Manuel, ¿cierto? Acerca de la diferencia entre lo que es la psicología, la consejería bíblica. Pero para muchas personas la psicología suena bien, ¿cierto? Se adapta mucho a lo que yo quisiera. Y así sucesivamente. Nosotros vamos adoptando todo ese tipo de pensamiento porque el hombre ama más la tiniebla que la luz, porque sus obras son malas, dice la Escritura. El apóstol Juan dice entonces que finalmente esas ideas místicas que son comunes en la iglesia son idolatría, porque es un evangelio ¿qué? Diferente. Un evangelio diferente es idolatría. Y ahí en el versículo 21, después de él reafirmar la necesidad del conocimiento de Jesucristo, y dice claramente, esta es la verdad y la vida eterna. Como leímos en el versículo 20. Y en el versículo 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. La advertencia final de esta primera epístola del apóstol Juan es guardaos de los ídolos. Pero entonces, ¿qué es un ídolo? Recordemos que Juan está escribiendo a la iglesia en Éfeso, ¿no es cierto? Y la iglesia en Éfeso estaba llena de filosofías humanistas, estaba el templo de Artemisa, llena de dioses paganos, pero finalmente el lineamiento del apóstol Juan tiene que ver claramente en lo que Dios condena, que es precisamente la idolatría. Hay una continua advertencia hacia la condenación a todo lo que tiene que ver con levantar un Dios delante del único Dios verdadero. En el Antiguo Testamento lo vemos de manera muy común. Yo creo que ustedes han leído el libro de Jueces, nos damos cuenta cómo el pueblo se desviaba, adoraban dioses paganos. Vemos cómo los reyes
Muchos hicieron lo bueno ante los ojos de Dios y otros ¿qué? No. El texto bíblico es claro cuando vamos nosotros ahí a Crónicas, cuando vamos a Reyes, Primera, Segunda de Samuel. Claramente, nosotros podemos ver una radiografía de lo que es el corazón de nosotros, el corazón del hombre. Porque estoy seguro que nosotros podríamos decir, no, sí, esos reyes, ¿cierto? Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? La advertencia para todos es adorar al único Dios verdadero de manera exclusiva. Ahora, yo sé que todos podremos estar pensando en algo, yo lo hago. Yo adoro al Señor de manera exclusiva. Eso es lo que yo quiero hacer en mi corazón. Pero en la práctica, no lo hacemos. Por esos pequeños o grandes ídolos que se van levantando en nuestra vida. De manera sutil. Nosotros como creyentes siempre estamos buscando agradar a Dios y es lo correcto. Es algo que debemos hacer, es algo que nos deben hacer del corazón. Pero la realidad es que finalmente, marcamos ciertas casillas. Y pensamos que marcando estas casillas, nosotros estamos resolviendo el problema de la idolatría, de la manera en que vivimos. Porque voy a la iglesia, porque tengo comunión con los hermanos, porque sirvo en la iglesia, porque colaboro en algunas misiones, o porque soy el que enseño. Estoy bien. Pero en realidad, hemos levantado un ídolo en nuestro corazón que está más cerca de nosotros de lo que nosotros imaginamos. Un pequeño ídolo fácilmente podemos ser nosotros mismos. Fácilmente, hermanos. Yo sé que hay una porción en el libro de Jeremías que es muy común, capítulo 17, versículos 9 y 10, que dice que engañoso es ¿qué? El corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Y el texto nos dice que solo Dios lo conoce. Pero también dice que Él escudriña la mente, que Él prueba ¿qué? Nuestros corazones, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Entonces, hermanos, la respuesta a la pregunta ¿qué es un ídolo? Es cualquier cosa que tú o yo colocamos por encima de Dios. Eso es un ídolo. Está en nuestro corazón, está arraigado allí. No, pero yo soy una persona sumamente trabajadora. Yo salgo de la casa a las 6 de la mañana y llego a las 6 de la tarde. Y llego cansado y lo hago de lunes a sábado. Soy responsable con mi familia. Y uno podría pensar, pero ¿cómo está viviendo usted su vida en esa rutina diaria? ¿Cuánto tiempo está dedicando usted a la oración? ¿Cuánto tiempo está dedicando usted a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo está dedicando usted a una vida piadosa? ¿Cuánto tiempo está dedicando usted a su hogar? ¿Cuánto tiempo está dedicando usted a sus hijos? No es que no puedo, porque no puedo hacer todo. Ya hemos levantado un ídolo. Ese trabajo que tú tienes, en el cual tú te esfuerzas y lo haces bien, y lo debes hacer bien, porque el Señor nos llama a que en todo lo que hagamos, lo hagamos para Él, lo has reemplazado por otras necesidades que Dios te ha demandado. Y llegan las personas a la consejería bíblica y te dicen, es que estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio. Y empiezas tú a hablar con ellos y te das cuenta que ni siquiera se ven los hermanos. Duermen juntos, pero ni siquiera se ven. Piensa en algo, hermano. ¿Cree usted que eso es correcto? Hay una desconexión en lo que nos llama a ser el Señor y en lo que nosotros estamos haciendo. Esa es la realidad. Hemos respondido 2 de las 4 preguntas. La primera de ellas, ¿cuál es el problema? La idolatría. La segunda de ellas, ¿es un ídolo?
cualquier cosa que nosotros colocamos por encima de Dios. Ese es un ídolo que está en nuestro corazón. Ahora recuerden, ni tú ni yo queremos aceptarlo. Partamos de ese principio. Pero ¿quién es el que examina los pensamientos? ¿El corazón? ¿Quién es el que nos puede rearguir? ¿Quién es el que derriba los argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios? Dios mismo. No son mi enseñanza acá. Yo solamente estoy transmitiendo el mensaje que el Señor nos está dando a todos nosotros. Empezando por mí mismo. Y quiero que vayamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cuáles son tus ídolos? O sea, aquí está la radiografía. El X-ray que nosotros necesitamos para ver cuál es nuestro ídolo. Si vamos nosotros al libro de Mateo, vamos a Mateo 22, el versículo 37 y 38 dice así. Mateo 22, versículo 37 y 38, ¿cierto? Dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. En esta porción de Mateo, si ustedes recuerdan, o pueden de pronto en su casa ver un poco el contexto, un intérprete de la ley está buscando acusar a Jesús de hereje. Y lo tenta con esta pregunta. Uno podría decir, no, qué pregunta tan profunda, ¿cierto? Pero en realidad, él estaba buscando hacer caer al Señor. Pero, efectivamente, esta información está contenida aquí en la palabra porque nos está examinando a nosotros también. Y la pregunta es, maestro, en el versículo 36, yo leí desde el 37, pero el 36 dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Él está reconociendo que Jesús es un maestro y está preguntándole cuál es el más grande mandamiento en la ley. La pregunta está relacionada con la ley dada por Moisés. Recuerde que lo leímos ahí en Éxodo 20. La respuesta yo la leí en el versículo 37. Pero un comentarista dice lo siguiente, y ojo con esto, porque nos puede a nosotros mostrar algo muy interesante. Un comentarista dice al respecto, cito, al responder Jesús, en el versículo 37, Jesús citó el Shema, que está en Deuteronomio 6, versículo 4. El Shema era una declaración de fe que recitaba diariamente todo judío ortodoxo. Es como saberte tú el Padre Nuestro, pues. La palabra Shema procede del hebreo y significa oír, y es una confesión que comienza con la fe. Ese era el Shema. Ese Shema comienza diciendo, escucha Israel, el Señor tu Dios, uno es. Vemos que tiene que ver con ¿qué? La unidad de Dios. No ningún otro Dios. Por eso Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el mayor mandamiento, amar a Dios con todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? El corazón, el alma, la mente, la fuerza, nuestras posesiones, nuestro servicio, absolutamente todo. Porque si no fuese por nuestro precioso Señor, por nuestro Dios único y soberano, hoy no podríamos estar sentados. No existiríamos. El Señor nos hubiera podido haber llevado ayer o hace unos minutos. Esa es la realidad de Dios. Amar a Dios no es tener buenos sentimientos hacia Él, hermanos. Amar a Dios implica
un amor verdadero, un amor genuino, una voluntad de corazón. Y donde hay amor genuino, habrá servicio, obediencia y adoración genuina. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Y quiero darles un ejemplo. De pronto muchos de los que estamos acá somos casados. ¿Cómo es nuestra relación con nuestras esposas? Yo sé que nosotros las amamos profundamente. Ojo, no podemos amarlas más que Dios. Esto es importante. Pero esta demostración de amor hacia nuestras esposas nos debe llevar a pensar cómo estamos nosotros amando realmente a Dios. ¿De qué manera lo estamos haciendo? Entonces dijimos que efectivamente amar a Dios no es tener buenos sentimientos hacia Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra pregunta para nosotros hoy es: ¿amo a Dios de esta manera? ¿Lo estoy haciendo realmente? ¿O tengo otros amores en mi corazón? Cuando hablamos del corazón, hermanos, porque precisamente el taller es los ídolos del corazón, no quiero que pensemos que hablamos del órgano muscular del sistema circulatorio que bombea la sangre a todo el cuerpo. Una definición sencilla, bíblica, de corazón es el centro de la vida del ser humano, donde se originan nuestros pensamientos, emociones, decisiones, su relación o nuestra relación con Dios. Es el lugar donde se libra la batalla espiritual más profunda, hermanos. En nuestro corazón, pero recuérdelo, no es el músculo, sino son nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones. Y tiene que ver precisamente con la respuesta que Jesús nuestro Señor le da a este escriba, diciéndole: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Luis, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Sé que muchos podemos estar pensando: ¿cómo voy a identificar el ídolo de mi corazón si yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma? ¿Cómo identifico el ídolo que está en mi corazón? Y voy a darles un ejemplo práctico. Este es un ejemplo real de una sesión de consejería. Solamente cambié los nombres, pero Temo es un repartidor de orquídeas. Ese es su trabajo. Trabaja de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. Es creyente. Tiene a su esposa y 2 pequeños hijos. Sirve en su iglesia local como líder de jóvenes. Y su deseo es honrar al Señor, con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Su esposa ha notado que Temo responde de manera irascible en varias situaciones. Una de ellas es cuando está conduciendo. Otros conductores van despacio o no le dan paso. Él es impaciente, les pita, algunas veces les hace señales con las manos y en otras oportunidades hasta les ha gritado. El comportamiento airoso de Temo también se refleja en su casa, en ocasiones con sus hijos y con su esposa, quien ella, que lo ama, le ha sugerido buscar ayuda. ¿Por qué no hablas con nuestro pastor? Efectivamente, Temo sigue la sugerencia de su esposa y habla con su pastor. El pastor le hace algunas preguntas, lo conoce bastante bien. Como ustedes se dieron cuenta, él sirve en su iglesia e inclusive es líder del grupo de jóvenes. Parte de las preguntas son relacionadas con la vida práctica, piadosa, íntima y su relación con el Señor. Sin embargo, Temo le hace saber al pastor que hay ciertas situaciones que lo frustran y en ocasiones le producen enojo. Podemos ver que Temo está confesando en cierta manera ¿qué? Un pecado, ¿cierto?
me enojo y me frustro. Temo también le hace saber al pastor que le preocupa tener problemas en su trabajo y en su hogar. Temo tiene buenas intenciones, pero hay definitivamente algo que no está bien en su corazón. Hermanos, para efectos de ese taller, voy a resumir el caso. El pastor, a través de la palabra de Dios, ha identificado algunos ídolos en el corazón de Temo. Hasta el momento ustedes han escuchado simplemente una historia, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, Temo le habló al pastor acerca de que sentía en ocasiones frustración y en otras esa frustración le producía ¿qué? Ira. ¿Ok? La palabra frustración no está en la palabra de Dios. La palabra ira, sí. El pecado de la ira está en la Biblia. De manera directa, explícitamente. Sin embargo, en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 3, el apóstol Pablo nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tengamos presente este versículo. Yo sé que lo hemos escuchado y lo hemos leído anteriormente. Y quiero hacer una pequeña ilustración. Cuando tú vas al médico y el médico te dice que tienes un tumor en tu cabeza, tú esperas que el médico te muestre los exámenes que confirman esa enfermedad, ¿cierto? Tienes un tumor en tu cabeza. Doctor, muéstreme el scan, muéstreme los rayos X. Yo lo quiero ver, quiero darme cuenta. ¿Para proceder con qué? Con el tratamiento. Así mismo es con el pecado. Debemos confrontar para poder proceder con la única solución. En este caso, el resultado del ídolo del corazón de Temo es la ira. Pero ojo con lo siguiente, hay palabras, las palabras son importantes. Hay veces podemos equivocarnos con las palabras, podemos fallar, pero las palabras son importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo dije anteriormente, el resultado del ídolo del corazón de Temo es la ira. Ese es el resultado. Por esto responde de esta manera, airosa. Pero el ídolo que está en su corazón, ¿cuál creen ustedes que es? El orgullo. Es el orgullo, el ídolo que está en el corazón de Temo. Por eso les dije que tuviéramos presente ahí Romanos 12:3. Él tiene más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Por eso se frustra cuando no sucede lo que él quiere que pase alrededor suyo. Eso no nos pasa a nosotros, ¿cierto? Nunca. Temo, como creyente, tiene la intención de obedecer el más grande mandamiento. Por eso confesó el pecado, buscó ayuda. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sin embargo, tristemente, ha reemplazado a Dios por un ídolo en su corazón que es el orgullo, que lo lleva al deseo de ser él mismo su propio pequeño Dios, de su propio pequeño reino. Ese es el diagnóstico, bíblicamente, del caso que nosotros estamos viendo. Para algunos de ustedes que son pastores, un caso muy común. Y para los que no lo son, otro caso muy común porque posiblemente lo podemos estar viviendo. Hermanos, ¿cuál es el ídolo que está en tu corazón? Yo puedo estar aquí parado, hermanos, enseñándoles a ustedes. Y este puede ser un pequeño ídolo. Libre. ¿Cuál es tu pequeño ídolo? ¿Cuál es? ¿En dónde está realmente tu corazón? Toma nota de las siguientes preguntas para que las medites en tu casa. Solamente voy a darles 2 preguntas. ¿Estás dispuesto a confesar tu pecado?
no solo delante de Dios, sino buscando ayuda. ¿Estás dispuesto a pecar para obtener lo que tú quieres? ¿Estás buscando refugio y consuelo en algo diferente a Dios? La idolatría es un falso Dios, hermanos, que busca que lo adores y tú caes en sus redes por la concupiscencia pecaminosa que está en tu corazón. Por eso tu enemigo más cercano eres tú mismo. Es el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo sé que siempre hemos escuchado en el ámbito de nosotros como creyentes acerca de, es que Satanás me estorba, es que el diablo esto, es que el diablo aquello, pero acuérdese, el diablo no es omnisciente, no es omnipresente. Tú y yo tenemos una concupiscencia en nuestro corazón y cuando somos seducidos ante esa concupiscencia caemos en pecado. Llegamos a la cuarta y última pregunta que debes responder para abandonar los ídolos de tu corazón. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Efesios, capítulo 4, el versículo del 22 al 24. Efesios, capítulo 4, del versículo 22 al 24, dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Versículo 22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, debes despojarte ¿de quién? Del viejo hombre. Porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, no busques un culpable del ídolo de tu corazón en otro lugar. Es muy común que lo hagamos, que busquemos culpables alrededor nuestro. La persona más cercana a nosotros, si somos casados, nuestra esposa o nuestros hijos. Entonces fácilmente, no, es que mis hijos me hacen dar mal genio. No, el problema no son tus hijos. O como un hermano decía, es que mi esposa no me santifica. ¿No sería lo opuesto? Hermanos, sutilmente nosotros creamos estos pequeños ídolos. Ahora, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, aquí en este versículo 22, es la necesidad de cambiar hábitos en nuestra vida. Miren, hermanos, esto es lo más esencial. Hemos hablado cosas muy lindas de la palabra de Dios, pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros espiritualizamos absolutamente todo lo de la palabra de Dios y lo humanizamos de una manera muy, pero muy sencilla. Pero ¿saben algo? No nos damos cuenta de algo sumamente primordial, esencial, la práctica. La práctica, hermanos. Queremos ser los mejores jugadores de fútbol, pero ni siquiera vamos a patear el balón. No, la práctica. Lo que nos está diciendo el texto, efectivamente, ahí claramente es cambiar hábitos. El apóstol Pablo está diciendo que como creyentes ya no pertenecemos a la vana manera de vivir pasada. Tú no puedes mentalizarte que no vas a tener un ídolo en tu corazón, porque no funciona de esa manera. Lo que debes hacer es arrepentirte de tu pecado, recordándote el Evangelio de Jesucristo, porque como dice precisamente 2 Corintios 4:5, por esto no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Algo que encierra absolutamente todo lo que nosotros estamos estudiando es cómo nosotros nos vamos apartando del Evangelio poco a poco. Tuve la oportunidad en algún momento compartirle a una persona, yo pensaba que era creyente, y esa persona me decía,
me decía, no, es que eso yo ya lo sé. Eso es lo básico del Evangelio. Cuando yo empecé a darme cuenta que esta persona rechazaba lo más básico, porque supuestamente ya lo había oído, automáticamente tú empiezas a darte cuenta que esa persona realmente nunca ha nacido de nuevo. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio nos lo debemos predicar todos los días. Nuestra oración diaria debe ser esa. Señor, ayúdame a recordar la obra que tú hiciste por mí, un pecador malvado en la cruz. Me rescataste de mi vana manera de vivir, Señor. Ayúdame a no caer en ella, a no volver atrás, Señor. Ayúdame a que con mi vida te glorifique. Debería ser nuestra oración diaria, nuestro deseo diario como creyentes. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Solo Cristo, por el poder del Espíritu Santo de Dios, te concede un arrepentimiento genuino. O sea, a nosotros no nos da ira. Claro que caemos en el pecado de la ira, pero nos arrepentimos automáticamente. Le pido perdón a mi esposa, o a mis hijos, o a la persona a la que transgredí. ¿Y qué hago automáticamente? Cambio ese hábito. No puedo seguir en él. Porque si sigo en él, algo no está funcionando bien en mi corazón, ni en mi mente. Y esa es la verdadera vida del creyente. Por eso, no sé si ustedes lo recuerdan, pero es muy bueno recordarlo. La vergüenza que sentimos de nuestra vida pasada. La vergüenza que debemos sentir de nuestros pecados pasados, porque somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esa vergüenza nos ayuda a recordar de dónde el Señor nos sacó y a dónde el Señor nos está llevando a diario, de manera progresiva, santificándonos. Por eso precisamente, ahí en el versículo 23, si ustedes se dan cuenta, de Efesios 4:23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Cómo es renovada nuestra mente a diario? Por la palabra de Dios. Hay un deseo genuino de cambio, no por nosotros mismos, sino es producido por la obra de Cristo en nuestro corazón. Y así tú te apartas de los ídolos. Como dice Romanos 12:2, ¿no es cierto? Nuestra mente es renovada. Nuestros pensamientos son renovados. Desde el punto de vista bíblico, de consejería bíblica, esta sección se denomina como quitar y poner. A través de los malos hábitos, reemplazarlos ¿por qué? Por los buenos hábitos. Porque el Señor nos ha enseñado a nosotros a hacer ¿qué? Lo bueno. El Señor nos lo ha enseñado, tú lo sabes, yo lo sé. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo? Por eso dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. En Cristo Jesús somos ¿qué? Nuevas criaturas. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuestros hábitos pecaminosos son reemplazados. Los deseos pecaminosos son pasados, han sido quitados. Estamos revestidos del nuevo hombre. Por eso Pablo ahí en el capítulo 4, y ustedes también conocen muy bien el capítulo 5, ¿no es cierto? Hace precisamente esa ilustración de lo que es la iglesia del Señor, de lo que es el matrimonio. ¿Ah? Porque nos está mostrando la manera de vivir en Cristo. A medida que la mente comprende la verdad de la palabra de Dios, es transformada gradualmente por el Espíritu y está siendo renovada, y esto produce un cambio. Y yo sé, así sea pequeñito, yo sé que muchas personas en algún momento han sido testigos de que alguien le diga, ¿a usted qué le pasó? Porque usted no era así. Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos cambió nuestras pasiones, nuestros deseos, y nos hizo nuevas criaturas. Todo un maestro de la ley como Nicodemo nunca lo entendió, hasta que Jesús se lo dijo.
sin que siquiera se lo preguntara. Un comentarista dice así: físicamente eres lo que comes, pero espiritualmente eres lo que piensas. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es, dice el libro de Proverbios. Y aquí la importancia de que los cristianos dediquemos un tiempo diario a meditar en la palabra de Dios, a orar y a tener comunión con el Señor. Hay un dicho en inglés que dice no Bible, no breakfast. No sé si ustedes lo habrán escuchado. Pero esto nos recuerda a nosotros que así como queremos alimentar el cuerpo, debemos alimentar primeramente ¿qué? Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro pensamiento. Lo necesitamos a diario, hermanos. Y qué lindo es cuando podemos hacerlo en familia. Siempre debemos hacerlo de manera personal. Ojo con esto. Tu relación íntima con el Señor se va a ver reflejada en esa relación íntima con tu familia, por ejemplo. Y muchas veces nosotros volvemos al punto, una buena intención, vamos a leer la palabra con la familia, vamos a tratar de discipular a nuestras esposas, a nuestros hijos, está muy bien. Pero ¿saben algo? No tenemos una relación íntima con el Señor. Entonces empezamos mal. O sea, tenemos una buena intención, queremos hacer lo correcto, queremos hacer lo bueno, pero no hemos empezado por nosotros. Entonces yo siempre les sugiero a las personas, nuestra vida personal, esa comunión personal refleja y se ve reflejada precisamente en esa relación horizontal. O sea, nuestra relación vertical se ve reflejada en la horizontal. De tu esposa, ojo con esto, nosotros no hacemos nada de esto para que nos vean o para que la gente diga, ay, el hermano, ¿cómo es de piadosito? No. El Señor es el que todo lo ve. Pero te garantizo algo. Cuando tú estás con tu familia, discipulándola y buscando tener comunión con el Señor, ellos van a ver claramente que su papá, que su hermano, que el esposo tiene una relación íntima con el Señor. Porque es evidente. Y es evidente de diferentes maneras. En cosas pequeñas, como la oración, tú te das cuenta de la comunión que una persona tiene con el Señor. Tú puedes ser una persona de pocas palabras, tú puedes ser una persona no muy preparada y de pronto no con mucha educación teológica, pero ¿sabes algo? Tu oración refleja tu comunión con el Señor. Claramente. Por eso la cuarta pregunta que respondiste hoy es, ¿cuál es la solución? Primeramente, arrepentirte de tu pecado, volviendo al fundamento del Evangelio de Jesucristo. Debes predicarte a Cristo como Señor a diario. Y nunca, hermano, nunca pienses que estás bien. Nunca pienses que puedes resolver una situación por ti mismo. Jamás. Porque te voy a decir algo. Ahí está tu primer ídolo. Tú mismo y tu orgullo. Esto lo puedo resolver yo. No es difícil para mí. Yo lo puedo hacer. Tristemente, ya perdiste delante del Señor. La necesidad de reemplazar los malos hábitos pecaminosos por los buenos hábitos piadosos redunda en nuestra vida de creyentes de manera permanente. Por eso no ignoremos este mensaje. Oremos a Dios para que por el poder del Espíritu hayan cambios profundos en nuestra manera de vivir para glorificar a Dios. Que no salgamos hoy de acá con un tema nuevo. Los ídolos del corazón que tiene mi vecino. No. Que podamos salir nosotros de una manera aplicativa y práctica, examinando el ídolo del corazón que está en mi mente y en mi corazón. Porque eso agrada a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra de una manera profunda.
¿Quién más que tú, Señor, que todo lo haces perfecto? Nos puedes colocar en nuestra mente y en nuestro corazón, autoexaminarnos y darnos cuenta, Señor, de nuestro pecado y del ídolo que hemos levantado delante de ti, por el cual nos arrepentimos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, porque sabemos que solo tú eres el único que tiene el poder para transformarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, Señor, preparándonos a todos nosotros para toda buena obra. Oro por los corazones de mis hermanos que están aquí presentes y porque sigamos nosotros, Señor, atentos, prestando oído a estas enseñanzas que tanto necesitamos. Oramos en Cristo Jesús y en ti permanecemos, por amor de tu nombre. Amén. Señor les bendiga, hermanos.